Estamos a las 6:04, ya 6:05. Bueno, buenas tardes. Para ser muy precisos en los tiempos, vamos a dar inicio a nuestra reunión cultural de SESMIN. Hoy es la número 101, con un tema muy importante político que se denomina el acuerdo sobre lo fundamental como base de un plan de gobierno. Tenemos como invitados al doctor Enrique Gómez Martínez, candidato a la presidencia, y al doctor José Miguel Santamaría Uribe, candidato al Senado, y nos va a hacer la moderación Marco Rodríguez. Simplemente, Enrique Gómez Martínez es el representante legal del Movimiento de Salvación Nacional y candidato a la presidencia de la República por ese movimiento. José Miguel Santamaría Uribe es cabeza de lista cerrada al Senado de la República por el Movimiento de Salvación Nacional. Y Marco Rodríguez es un ejecutivo que lleva más de 30 años trabajando en grandes corporaciones como Coca-Cola, Sony, y los 12 últimos años los ha ejercido en el sector petrolero. Actualmente es un emprendedor en mercadeo digital. Con esto quiero pasarle la palabra a nuestro moderador o coordinador, Marco Rodríguez, y él irá a hacer una presentación más completa de los dos conferencistas y nos irá a comentar cómo es la mecánica de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes y tienes la palabra, Marco, y muchas gracias por la coordinación y habernos conseguido, porque así hay que decirlo, los dos conferencistas del día de hoy. Gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a Enrique Gómez y a José Miguel Santamaría. Darles las gracias por acompañarnos hoy aquí para exponernos su programa de gobierno. Ellos representan al Movimiento de Salvación Nacional, que todos recordamos es un partido político creado por Álvaro Gómez Hurtado para presentar su candidatura presidencial en Colombia en los años 1990. Ellos desafortunadamente pierden la personería jurídica en el año 2006 y ahora recientemente, en el 1 de diciembre del año 2021, recuperan la personería jurídica y proceden a la inscripción de los candidatos a la Cámara de Representantes, Senado de la República y posteriormente a la presidencia con el doctor Enrique Gómez Martínez como candidato. Los conferencistas, el doctor Enrique Gómez Martínez, como dijo Jorge, representante legal del Movimiento de Salvación Nacional y candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Salvación Nacional, es abogado de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, nacido en el año 1968, con 30 años de experiencia en litigio, asesoría corporativa y estratégica en las áreas de derecho de seguros, civil, comercial y administrativo, y en el desarrollo de fusiones y adquisiciones. Es director ejecutivo de la Fundación Álvaro Gómez Hurtado y como tal ha sido el responsable de liderar la investigación por el magnicidio impune del líder político y periodista Álvaro Gómez Hurtado. Ha sido director jurídico del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y árbitro y secretario de dicho centro. Fue miembro de la lista de secretarios de tribunales de arbitramiento de la Cámara de Comercio de Bogotá, gerente general de la revista Síntesis Económica, director administrativo del noticiero 24 Horas y docente universitario en las áreas de Derecho Laboral Colectivo y Derecho Indiano. Fue profesor del CESA, miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ACOLDESE. El doctor Enrique Gómez acredita experiencia profesional con su práctica independiente desde el año 92 al 2001
asociado de Salazar Pardo y Asociados desde el año 2001 a octubre de 2007, socio fundador de Suret Gómez Abogados desde noviembre de 2007 a 2021. Actualmente es el candidato a la presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional. El doctor José Miguel Santamaría Uribe, profesional en Administración de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, con estudios adicionales en operación bursátil y derivados financieros. Ha sido profesor universitario por más de 15 años en el CESA, la Universidad del Norte, la Universidad Sergio Arboleda y el Instituto Colombiano de Administración Incolda, de materias como administración financiera, valoración a precios de mercado, operación bursátil y matemáticas financieras. Igualmente ha sido miembro de los consejos directivos de entidades educativas como el CESA y del Gimnasio Campestre y del Comité Interinstitucional de Valoración del MMHH y presidente del Comité de Gestión de Activos de Asobolsa. Trabajó desde el año 91 en Correval S.A., hoy en día Credicor Capital Colombia, donde tuvo a su cargo la vicepresidencia de gestión de activos y donde gestionó más de 3 billones de pesos en inversiones de más de 20.000 clientes. De igual manera es emprendedor, creador de empresas y generador de puestos de trabajo, con proyectos como el restaurante La Bifería, creado hace 10 años y que hoy tiene más de 120 trabajadores y 5 locales comerciales. El doctor José Miguel Santamaría actualmente es la cabeza de lista del Movimiento de Salvación Nacional. Bueno, entonces la metodología, vamos a dar comienzo. Le damos la palabra al doctor José Miguel Santamaría, quien inicialmente nos va a hablar. Enseguida, el doctor Enrico Gómez también va a conversar con nosotros un momento. Al doctor José Miguel y al doctor Enrique, la metodología es más o menos 1 hora de presentación y la segunda hora se emplea normalmente para preguntas de los asistentes y respuestas de ustedes. Así que, doctor José Miguel, adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a Jorge Ramírez por darnos la oportunidad, a Marco Tulio, a usted, que nos conocemos hace muchos años y nos está dando la oportunidad de poder venir hoy a hacerles esta presentación y a contarles un poco en el proceso que estamos. Veo dentro de los asistentes a personas conocidas y a unos clientes de la bifería, pero bárbaros. Mira, ahí está Alejandro López Conde, mire. Sí. Rafael Carrillo, veo mucha gente ahí conocida. Bienvenidos todos y vamos a contarles un poco sobre en qué estamos y qué es lo que ha pasado. Como muy bien lo dijo Marco Tulio, el Movimiento de Salvación Nacional perdió la personería jurídica en el año 2006. Ese movimiento había sido creado por Álvaro Gómez Hurtado para las elecciones de 1990 y la constituyente que se hizo también en ese año, que fue la constituyente del 91. Era un movimiento suprapartidista, pero con bases conservadoras, o sea, salía de lo conservador y salía de la derecha, pero albergaba toda clase de personas de diferentes partidos. Ese movimiento político alcanzó a tener el segundo puesto en las elecciones de 1990 y la segunda votación más alta también en la constituyente. Después de eso, y a raíz del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado en 1995, el día 2 de noviembre, pues el movimiento empezó a decaer en su participación política hasta que en el 2006, en el año 2006, perdió la personería jurídica. Ustedes saben que ahí cambió la normatividad y la ley dice que los partidos tienen que tener mínimo el 3% para tener el umbral y para mantener la personería jurídica tienen que tener mínimo la votación del 3% del censo electoral. Entonces perdió la personería jurídica ese año, pero a raíz de que el año pasado el Partido Nuevo Liberalismo pidió la restitución de la personería jurídica del Nuevo Liberalismo con base en el magnicidio de Luis Carlos Galán,
en la sentencia que le devuelve la personería al nuevo liberalismo, se la devuelve también al Salvación Nacional por cuenta de que también había tenido el magnicidio pues, de Álvaro Gómez en su momento. Nos entregaron la personería jurídica el día 1 de diciembre y ese mismo día, 1 de diciembre, empezamos con el doctor Enrique Gómez y con otras personas a hacer las listas para participar en la elección parlamentaria. El 13 de diciembre tocaba entregar las listas y tocaba inscribir las listas ante la registraduría y en un trabajo maratónico logramos inscribir 19 listas para Cámara y una lista para Senado. Fue una labor extenuante, pero una labor que nos deja muchos frutos porque se nota que el movimiento de Salvación Nacional sigue vivo y que las ideas de Álvaro Gómez Hurtado también lo están. ¿Qué es lo que queremos hacer con este movimiento? Lo primero es hacer un cambio total de la política. ¿Y por qué un cambio total de la política? Porque la política definitivamente está en una etapa demasiado, podríamos decir, maluca. ¿Y maluca en qué sentido? Maluca en que hoy en día las personas que se lanzan a estos cargos de elección popular son personas que gastan una cantidad de recursos inmensos, que lo que tienen son microempresas electorales, donde cada uno va por su lado independientemente que esté en un partido, que se cambian de partido como se cambian de ropa interior y que de una u otra manera, pues, cuando uno mira los candidatos en general, uno siente que muchos están repitiendo y que muchos de ellos, pues, llevan muchísimos años en el Congreso sin hacer prácticamente nada o sin hacer lo que les corresponde. Tratamos de armar listas cerradas, en su mayoría, tanto la lista de Senado como las listas de Cámara son listas cerradas. No son listas abiertas de voto preferente, sino listas cerradas, menos 3 listas que son listas que están en coalición con otros partidos por diferentes razones, pero básicamente, más que todo por problemas en que en esos departamentos donde hay esas listas abiertas, son departamentos que de una u otra manera o tienen problemas de orden público o era difícil llegar con una lista cerrada, pero son partidos de son listas de coalición. Yo tengo el honor de ser la cabeza de lista del movimiento para la lista del Senado de la República y cabeza de lista de esa lista cerrada, donde somos 16 miembros en esa lista cerrada. Dentro de la sentencia que hubo del Movimiento de Salvación Nacional, un tema muy relevante es que nosotros no perdemos la personería ni en esta elección, ni en el 2023, ni en el 2026, así no lleguemos al umbral electoral. Que eso fue como una especie como de seguro que nos da la Corte, en el entendido que estamos muy cerquita de las elecciones y que obviamente pues no tenemos las mismas ventajas que tienen los otros partidos para generar esa votación. Tengo que decirles, sin embargo, que ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Venimos recorriendo el país, venimos tratando de buscar ese renacer de las ideas de Álvaro Gómez, ese renacer conservador, y ha sido una experiencia, como les digo, muy gratificante. Me gustaría hablar de un poco cuál es ese legado de Álvaro Gómez y lo voy a decir brevemente y voy a dar algunas ideas de lo que nosotros pensamos que debemos hacer en el Congreso para después darle la palabra a Enrique Gómez. Lo primero es que Álvaro Gómez hablaba siempre de un acuerdo sobre lo fundamental. Un acuerdo sobre lo fundamental donde él decía que si nosotros lográbamos los colombianos hacer ese acuerdo, íbamos a salvar a Colombia. Íbamos a salvar a Colombia porque es un acuerdo que claramente en su mayoría no necesita ni más leyes, ni necesita más puestos públicos, ni necesita una cantidad de cosas que hoy en día es lo que la gente piensa que necesita, sino lo que se necesita es, como bien dice
su nombre, llegar a un acuerdo sobre cosas simples y sobre cosas que deberían funcionar, pero que hoy no funcionan. El acuerdo sobre lo fundamental tiene 5 puntos. El primer punto es el acuerdo sobre la ley. Y el acuerdo sobre la ley lo que quiere decir es que todos somos iguales ante la ley y que todos nos deberíamos comportar igualmente frente a la ley, que es una cosa que uno lo mira muy sencillo, pero en Colombia no sucede. Y voy a poner unos ejemplos sencillos. Por ejemplo, estos señores magistrados, congresistas o empleados públicos que donde dice que está prohibido parquear, parquean sus camionetas y no les importa porque ellos consideran que ese usted no sabe quién soy yo les funciona. Entonces, ese es un claro ejemplo del acuerdo sobre la ley, donde las personas que tienen ese poder y que pueden de alguna manera tener esas condiciones, sean los que más ejemplo deben dar y aceptar la ley como tal. Segundo, por ejemplo, el tema de estos narcotraficantes, guerrilleros, que de una u otra manera se sienten que la ley no los cobija y que actúan por fuera de la ley, pero sienten que no les pasa nada, también es otro ejemplo para pensar que la ley debe ser para todos y para eso no se necesita ninguna ley adicional, sino simplemente hacer cumplir la ley. Y lo que nosotros vamos a hacer en el Congreso sobre ese punto, y si somos gobierno con el doctor Enrique Gómez, es que la ley se cumpla, que todos cumplamos la ley por igual, sin distingos de clase social, de raza o condición. El segundo punto del acuerdo sobre lo fundamental es el acuerdo sobre la moral, que es de alguna manera una palabra que ha dejado de funcionar y que, por ejemplo, en los colegios públicos esa clase de ética y esa clase de cívica se acabó hace muchos años y ya no la enseñan. Pero este es un acuerdo muy importante y es muy importante en Colombia porque en Colombia cada vez menos tenemos lo que llamamos la sanción moral o la sanción social o la sanción comunitaria, como ustedes la quieran llamar. ¿Y cuál es esa razón? Porque acá en este país pasa mucho que la misma sociedad acepta muchas cosas que no debería aceptar. Y les voy a poner un ejemplo. El ejemplo, hay un señor que nosotros en el partido le decimos con cariño el señor de las bolsas. El señor de las bolsas le decimos porque es un señor que es candidato a la presidencia y que aparece en un video recibiendo billetes en efectivo en unas bolsas de papel. Y resulta que cuando se hizo una demanda a ese señor, pues la ley dice que ese delito ya prescribió. O sea, la ley dice que no puede salir a juzgar ahorita a esa persona porque ese delito prescribió porque fue hecho hace muchos años. Entonces, él considera que entonces él es inocente. Y eso claramente no lo hace inocente. El hecho que la ley prescriba un delito no lo hace inocente. Él sigue siendo culpable y la sociedad debería manifestarse contra él por el hecho de que él sí recibió esa plata. Él nunca ha dicho ni quién se la entregó, ni nunca ha dicho qué hizo con esa plata, dónde la contabilizó, ni en qué se la gastó. Pero resulta que él se considera absolutamente inocente. Ese es el acuerdo sobre la moral. Eso no puede pasar. Nosotros como sociedad tenemos que ser lo suficientemente fuertes moralmente para decirle a esos bandidos y a esas personas, oiga, lo que usted hizo está mal. Independientemente que la ley lo pueda juzgar o no por ese delito, usted es un delincuente. Y yo creo que ese es un tema fundamental, porque nosotros como sociedad tenemos que cambiar eso y tenemos que hacer realidad ese acuerdo sobre la moral. El tercer punto es el acuerdo sobre la justicia. Yo quiero que ese acuerdo sobre la justicia lo hable más Enrique, pero básicamente es que nosotros consideramos que exista y que debe haber una reforma integral a la justicia. Solamente decirles que en Colombia hay 96% de impunidad. O sea,
una persona comete un delito y tiene una probabilidad del 96% que no le pase nada. No existe ninguna otra cosa en Colombia que tenga esa probabilidad de éxito tan grande. Cuando usted crea una empresa, yo les pregunto, ¿qué porcentaje de probabilidad de éxito tienen de que el negocio salga bueno? Cuando ustedes van y juegan un deporte, ¿qué probabilidad de éxito tienen que les salga, que ganen? ¿Cierto? Pero ¿qué tal uno, si comete un delito, tener 96% de probabilidad de éxito, 96% de que no le pase nada? Enrique les ahondará un poco más en ese tema. El cuarto punto es el acuerdo sobre el desarrollo. Si ustedes se acuerdan, Álvaro Gómez hablaba en los años 80 que la revolución era el desarrollo. Y la gente no entendía de qué estaba hablando Álvaro Gómez, pero él fue de los primeros que habló en Colombia del desarrollismo. Y el tema es básicamente hacer un Estado pequeño, ¿cierto? Y que el sector privado sea el que esté capacitado para generar esos 3 millones de empleos que Colombia necesita generar. Hoy en día, el 90% del empleo de este país lo genera el sector privado, solamente el 10% del sector público. Y de ese 90%, más o menos el 80% lo generan las pequeñas empresas y las microempresas. Cuando uno mira esas grandes inversiones de empresas grandes que son necesarias, pues son en general compañías que no son fuertemente generadoras de empleo, como sí es la microempresa. Y por eso nosotros pensamos que tenemos que fomentar la microempresa y fomentar el emprendimiento. Pero hoy en día el Estado es el peor enemigo del microempresario y es el peor enemigo de una persona que quiere emprender. En Colombia hay en promedio 70% de impuestos, que cuando usted gana plata le cobran ese 70% de impuestos, pero cuando usted pierde también le cobran impuestos, porque hay impuestos que no tienen que ver frente a los ingresos ni a las utilidades, sino otra clase de impuestos. Y les voy a poner un ejercicio sencillo. Usted quiere poner un emprendimiento y vamos a poner un negocio de venta de empanadas. Y usted coge y va primero a la DIAN y a sacar el RUT de la empresa que va a sacar. Y se demoran medio día haciendo fila para sacar el RUT, cuando el RUT se debía sacar en 20 minutos. Segundo, después tiene que ir a la Cámara de Comercio. Y en la Cámara de Comercio aguantarse otro tiempo y pagar una plata. Nosotros, por ejemplo, pensamos que la Cámara de Comercio o las cámaras de comercio no deberían ser obligatorias. Uno debería poder definir si quiere o no estar afiliado a la Cámara de Comercio de la ciudad. Entonces, es una de las primeras propuestas que nosotros tenemos, que la Cámara de Comercio sea voluntaria. Tercero, después llega y va a poner el local y le piden codeudor con finca raíz. Y generalmente, pues si el tipo tiene codeudor con finca raíz, lo pone, pero pues todos sabemos que no hay peor negocio que ser codeudor de alguien. Después supongamos que logra el local y va a empezar a funcionar y le dicen, no señor, usted tiene que poner impuesto de aviso, porque usted va a poner aviso. Entonces ponga impuesto de aviso. Después le dicen, oiga, tiene que pagar industria y comercio. Después le dice, oiga, y el 4 por 1000. Y después le llega la visita de sanidad en el trabajo, y después le llega la visita de bomberos, y empiezan a llegarle una cantidad de cosas, y cuando usted se da cuenta, no ha vendido la primera empanada, y ya se quebró. Entonces, eso no puede pasar. Si nosotros queremos fomentar el emprendimiento, tenemos que generarle facilidades a esos pequeños microempresarios y a esos pequeños emprendedores a poder realizar su gestión. Las propuestas que nosotros tenemos en ese orden de ideas son las siguientes. Lo primero, como dije, que la Cámara de Comercio sea voluntaria. El segundo punto que queremos nosotros sacar adelante es que esos emprendedores y esos microempresarios no paguen impuestos durante los primeros 3 años. No quiere decir que no los vayan a pagar. A los 3 años hacen un pago si fueron exitosos, pero durante esos primeros 3 años no tienen que generar esa caja necesaria para pagar los impuestos. Y el tercer punto que queremos ayudar
es que haya unos beneficios para estas microempresas si contratan a personas o a grupos de personas vulnerables. ¿A qué personas hemos pensado que debería ser por las que pueden tener beneficios? Primero, adultos mayores de 60 años. Si esas microempresas contratan adultos de más de 60 años, si contratan personas con discapacidad, todos sabemos que acá hay muchas discapacidades diferentes, pero las personas con discapacidad tienen capacidad de trabajar. Y tercero, si contratan jóvenes menores de 25 años. Si contratan esas tres clases de personas, el tema es que tengan un beneficio o una disminución de los parafiscales, de manera que para ellos sea beneficioso contratar a estas personas. ¿Cuál es el beneficio que va a tener esto? El beneficio que va a tener es que los emprendedores sean formales y no sean informales, que las microempresas sean formales y no sean informales. La informalidad conlleva más informalidad. Si una persona termina haciendo un negocio informal, sus contratos de empleo a los empleados son informales, las compras son informales, las ventas son informales. Entonces eso de alguna manera va a engrosar ese 61 o 60% de informalidad que tenemos en el país, de personas que no cotizan a salud, que no cotizan a pensión, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí hay un problema adicional muy complejo, que es el problema de la educación. ¿Por qué? Porque usted puede dar todos estos beneficios, pero mientras que nosotros sigamos sacando esos bachilleres tan sumamente mal preparados, porque claramente hoy en día la educación pública no es una educación de calidad, pues vamos a seguir teniendo ese problema. En las últimas pruebas del saber, de cada 100 muchachos que presentaron esas pruebas, solamente 18 pasaron las pruebas. Quiere decir que 82 jóvenes que se graduaron del colegio, pues básicamente no tienen las condiciones para haberse graduado. Y eso es gravísimo. Y adicionalmente, durante la pandemia, que ustedes pues conocen más que nosotros, durante la pandemia, la brecha entre la educación pública y la educación privada se agigantó. Se agigantó por el hecho de que estos señores de FECODE, que nosotros con mucho cariño les decimos MEJODE, porque MEJODE lo único que ha hecho es acabar con la educación pública en Colombia, ha venido peleando por sus prebendas mucho más que por la educación y por la calidad de la educación pública. Cuando yo hablo de FECODE, no estoy hablando de todos los educadores, porque yo considero que muchos de ellos son unos héroes. Esos educadores que están en sitios alejados, que tienen que caminar 1 hora, 2 horas a la escuela derrumbada, sin ningunas condiciones, a dar clase, y que lo hacen porque verdaderamente son educadores, tenemos que darles las gracias. Pero a ese sindicato de unos pocos que se aprovecha de todos los educadores del país para sus beneficios y que hace más de 10, 15 años no dan clases, ni se actualizan, ni se dejan evaluar, pues claramente no podemos darles las gracias de lo que han hecho con la educación. Entonces, la propuesta que tenemos para esto es la siguiente: es crear el bono educativo. Y el bono educativo básicamente es devolverle a los padres de familia la posibilidad de que ellos puedan decidir por la educación de sus hijos. ¿Y por qué por la educación de sus hijos? Porque hoy en día en los colegios públicos se acabaron las asociaciones de padres de familia. No están dejando entrar a los padres de familia tampoco a los colegios. Lo que nosotros queremos es que el padre de familia que quiere gratuidad en la educación, en vez de tener que meter a su hijo a la educación pública, pueda levantar la mano y decir, ¿sabe qué? A mí entrégueme un bono educativo sobre el valor que vale mi hijo en la educación pública, y yo con ese bono educativo voy y puedo matricular a mi hijo en el colegio donde yo quiero que mi hijo estudie. Esta es un cambio fundamental en la educación,
porque esto le va a dar la posibilidad a que, por ejemplo, una familia de padres apostólicos, católicos y romanos puedan definir, oiga, yo quiero que mi hijo estudie en un colegio católico, entonces va y lo mete en un colegio católico, no en la educación pública, donde de alguna manera ese tema de ideología y de todas esas cosas que le están enseñando ahorita, pues no funcionan muy bien. Entonces, eso es un cambio fundamental y va a funcionar mucho también para todos los niños con discapacidad, porque si ustedes saben, hoy en día los niños con discapacidad también los están mandando a esos colegios públicos sin ninguna preparación de ningún educador para atenderlos verdaderamente. Entonces, eso va a ser un cambio que va a generar, al igual como generó en la salud, que después les va a hablar Enrique, va a generar una mayor oferta y una mayor demanda de educación, porque a medida que más jóvenes o más padres de familia pidan ese bono escolar, van a ir a buscar colegios privados y a medida que busquen colegios privados, pues van a tener que crearse nuevos colegios, inclusive en ciudades pequeñas donde empiece a generarse esa demanda por colegios privados, por salirse de la educación pública, pues se va a generar esa demanda adicional de educación pública. Y el último tema es el tema de el acuerdo sobre la ecología o el medio ambiente, que básicamente es fomentar un maridaje entre el desarrollo económico y el medio ambiente, de manera que dejemos de pensar que la manera de cuidar el medio ambiente es dejarlo solo a merced de los grupos ilegales, a merced de la economía, de las economías ilegales, de la minería ilegal y del narcotráfico, dejar el medio ambiente y más bien ponerlo a producir, pero con unas metodologías claras acerca de cómo se debe proteger el medio ambiente, pero aprovechar esos recursos naturales que tenemos los colombianos para aprovechar esas divisas y poder que Colombia pues progrese como país. Acá tenemos que ser conscientes que no podemos cambiar el petróleo por aguacate. No existe esa posibilidad. Y hay gente que lo viene diciendo y gente que al final terminan creyéndoselo, pero tenemos que decirle que no. Yo dejo hasta acá, muchísimas gracias. Esos son los 5 puntos. Me gustaría que Enrique les hable a ustedes y les comente sobre, fuera de esto, qué es lo que nosotros queremos como país y invitarlos a que el arco iris, que es nuestro movimiento, salga adelante y logremos llegar al umbral y logremos tener participación en el Congreso. Muchísimas gracias. José Miguel, gracias. Sí. Antes de cederle la palabra a Enrique, quiero recordarle a los participantes que por favor dejen sus preguntas en el chat y por supuesto la persona que quiera hacer la pregunta personalmente, perfectamente lo puede hacer. Adelante, Enrique, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Agradecerles pues la invitación y la oportunidad de comentarles sobre nuestro proceso y nuestras propuestas y la doctrina pues que representa a Salvación Nacional. Les ofrezco disculpas, pero tengo que coger un vuelo internacional que ya tenía programado y por eso estoy en movimiento, pero creo que me escuchan bien. Si hay problemas de señal que pueda pasar en este país del milagro de la tecnología celular, me avisan por favor para repetir. Pues José Miguel ha hecho una gran presentación de los principios básicos. Quiero agregar pues que Álvaro Gómez planteó el acuerdo sobre lo fundamental como una mecánica social, y esa mecánica social tiene como escenario las elecciones. No es una mecánica como la que ven ustedes en estas consultas previas por venir el 13 de marzo, que es una mecánica entre maquinarias políticas para repartir un hipotético botín burocrático y gubernamental. Este no es un acuerdo que se hace o se busca
con otros dirigentes, con otros partidos. Es un acuerdo que nace del ciudadano a través del voto. Y es el voto precisamente el que habilita, empodera, valida estos puntos del acuerdo sobre lo fundamental, que también, si se quiere, corresponden a la misión fundamental del Estado. Fundamental del Estado. ¿Cuál es esa misión fundamental del Estado? Hacer cumplir la ley, que haya una moral pública en relación con la función pública y la función de nuestros funcionarios electos, que haya justicia, que haya un consenso sobre cómo lograr la riqueza a través del desarrollo y que se proteja la ecología y el medio ambiente. Y ustedes dirán, pero esto es de perogrullo, esto es medio ridículo, ¿por qué deberíamos votar por algo que es tan obvio, algo que es tan esencial? Y resulta que si revisamos con la mano en el corazón, nuestro Estado fracasa de manera muy significativa en esos roles fundamentales. Son esos precisamente los que no logra alcanzar. Y nuestra percepción hoy, 30 años después de que esta doctrina, este acuerdo, esta mecánica social fuera planteada, es que sigue siendo igual de necesaria. Porque además, si cabe, se ha agravado precisamente la inoperancia y la ineficacia del Estado. Y yo veo con preocupación, y lo vemos todos en Salvación Nacional, que al funcionario público ya no le importa, ya no le interesa fracasar en su misión. El funcionario público es un funcionario que tiene obligaciones, tiene misiones importantísimas y solo le entrega de vuelta a la sociedad excusas. Cuando el juez no falla, viene la excusa de que tiene mucho volumen, de que es que los colombianos son muy conflictivos, viene la excusa de que está cansado, viene la excusa de que no tiene medios, viene la excusa que el COVID. Cuando los ministros firman megacontratos de concesión a 20 años por billones de pesos y ni siquiera tienen la precaución de tramitar bien una garantía de parte de esos contratistas, vienen las excusas. Y yo contraté un experto, pero no funcionó, que yo no sabía, que yo no estuve, que estaba muy ocupadita, que yo no soy, qué tal. Sí, cuando el fiscal general se le prescriben 3 de los 4 delitos por los cuales imputó a Julio Gerlain, por ejemplo, dice es que los abogados de la defensa son muy mañosos, dice es que no hubo luz, dice que de pronto el juez estaba incapacitado, o que el fiscal estaba muy ocupadito. Y así puedo traer y referir muchísimos escenarios en los cuales en el sistema de seguridad social, en el sistema de seguridad física ciudadana, en el cumplimiento de misiones esenciales como el control de la elusión o la evasión, uno tras otro los funcionarios ya ni vergüenza tienen, simplemente tienen cosas para no renunciar y para mantenerse en el cargo y para incumplir su misión. Entonces, este acuerdo busca transformar eso en un Estado que necesariamente debe existir y operar para ser eficiente porque es la naturaleza esencial de su misión y ha dejado de serlo, no quiere serlo y no le importa no serlo. Y eso pues es de entrada una postura inmoral de estos funcionarios, es una postura inviable desde el punto de vista de la ruptura del tejido social. Yo pongo como ejemplo de manera reiterativa nuestro gran problema y me disculpan que repita a Álvaro Gómez, que hizo esa bella campaña del 90 con base en un lema que era que no maten a la gente. Seguimos en un índice de homicidios absolutamente espantoso. Con 13.000 homicidios, seguimos siendo uno de los países con mayor tasa de homicidios por 100.000 habitantes, con una impunidad del 97% en ese grave delito. Pero una sociedad que permite que se asesine de manera sistemática, que permite que haya industrias de homicidio, pues es una sociedad cuyo tejido social se disuelve, se acaba. La mecánica social no puede estar basada en un crimen tan terrible que afecte el derecho a la vida. Y así con uno y otro delito vamos viendo que la falta de justicia nos trae la inseguridad, trae la inseguridad jurídica, trae la corrupción, ¿cómo no? Porque es que el corrupto no le teme ya al juez en cuanto hace referencia a su capacidad, a la del juez,
de frenar a los corruptos o de que tenga interés de frenarlos. Y así también con el delito electoral. Los ejemplos que he puesto son todos muy presentes. ¿Cómo no sacar una condena ejemplar contra la máquina de compra de votos de Aida Merlano en ciernes de las elecciones? Era el momento y tenía que el Estado haber resuelto eso, tenía que haber salido una condena ejemplarísima contra esos bandidos y tampoco lo logra. Miren nomás, ayer capturados operativos al servicio del terrible Clan del Golfo que terroriza muchos departamentos del país y no fue posible después de 4 jueces en el territorio de Casanare, en Boyacá, que ninguno se atreviera a recibir la legalización y hubo que soltar a 10, creo que 10 o 11 peligrosos sicarios y soldados del Clan del Golfo. Y entonces todos los jueces tenían una excusa, hay uno que tenía COVID, el otro que estaba de vacaciones, compensatorio, el otro que no tenía turno. O sea, en ese sentido, yo creo que el acuerdo es fundamental para precisamente enviarle un mensaje alto y claro a nuestros funcionarios públicos de que no aceptamos excusas y que el Estado debe recobrar su eficacia. Parece conceptual, pero no lo es, sobre todo en cuanto a recibamos en Salvación Nacional ese gran mandato popular en las elecciones al Congreso y en las elecciones presidenciales, que les estamos pidiendo que nos apoyen precisamente en esas contiendas para enviar un mensaje alto y claro a un servicio civil, a una carrera administrativa que ya fuera de libre nombramiento, remoción o de carrera, son personas que han perdido completamente el contacto con la misión. También tenemos muchas de las propuestas que ha planteado José Miguel y otras más, centrados principalmente en la reforma integral a la justicia, una reforma de espectro amplio que tendrá capítulos que requieren un referendo para reformar la Constitución, tiene capítulos que se pueden reformar vía decreto y tienen algunos que pueden ser tramitados por vía de ley estatutaria. Haremos el esfuerzo de convocarlos a ustedes, a todos los colombianos, a la recogida de firmas, pero también mantenemos nuestra intención de dejar la papeleta a la manera de la 7ª papeleta para que nos ayuden pidiéndole y metiéndola en las urnas cuando voten precisamente para crear el hecho político de la insatisfacción ciudadana amplia con una justicia venal, una justicia que llega tarde o no llega y que falla mal y que asume competencias que no le competen. Un país donde la Corte Constitucional de manera continua y constante viene asumiendo funciones legislativas, viene condicionando la acción ejecutiva, viene aprobando de constitucionalidad las leyes con condiciones que ella se inventa sin relación con sus facultades o la Constitución. Y esa reforma pues trae un espectro amplio de propuestas, como por ejemplo la unificación de todas las cortes, la eliminación de las funciones electorales de todo tipo en las altas cortes, solo a su propia cooptación, pero no una cooptación cualquiera, una cooptación que ya no venga del Consejo Superior de la Judicatura, sino una cooptación tripartita donde se aporten candidatos de la universidad, de los colegios de abogados y de los tribunales. Una eliminación de la función de instancia del Estado que sigue fallando todos los procesos de responsabilidad del Estado y los procesos electorales en segunda instancia en un uso ineficiente de los recursos y que pase solamente a resolver recursos de carácter extraordinario. Cosas como, por ejemplo, eliminar la amplia provisionalidad en la justicia. Concursos, que parece obvio, pero no se está haciendo desde hace años en nuestra rama jurisdiccional. También buscamos en este escenario que podamos eliminar mucho proceso. Miren, el proceso laboral es un proceso infame. Al trabajador se le incumple por parte del empleador con sus prestaciones, con el pago a veces de salarios o con la liquidación de su contrato. Un factor técnico que lo hace normalmente uno en un Excel en sus empresas. Lo saben ustedes, las autoridades contables usan un programa de nómina para liquidar estas prestaciones. Eso no tiene contenido de derechos, es simplemente un derecho materializado en una fórmula matemática y sin embargo se obliga al trabajador
a un costo grande, a contratar a un abogado, a esperar 10, 12 años a que le paguen su liquidación o las prestaciones que se le deben. Eso ni tiene razonabilidad, ni tiene equidad, y además satura la jurisdicción de casos que no tienen ninguna necesidad de un pronunciamiento judicial. Ahí proponemos que, salvo asuntos muy específicos de fuero sindical, de acoso laboral, todo lo demás laboral que sea incumplimiento de obligaciones se tramite ante la Oficina del Trabajo y se emita a la manera de un parte de estos de fotomulta, un comparendo al empleador, que de una vez dé origen al cobro coactivo y genere efectos fiscales inmediatos para quien se atreva a desconocer los derechos reales del trabajador. Esto eliminaría 1.7 millones de procesos vigentes en la rama laboral y nos entregaría de vuelta 4.000 jueces para cubrir otras especialidades. Son reformas esas que son de sentido común, y por eso y son varias más, pero no me voy a tardar ahí, que nos dan el contexto de nuestra reforma integral a la justicia. Por otra parte, también en la consagración de un escenario para el empleo, somos firmes creyentes de que solo el empresario puede transformar el entorno productivo y generar el empleo que el país necesita, pero se necesita que seamos nuevamente competitivos. Por eso hemos planteado un megaprograma de infraestructura, algo nunca visto en la historia de Colombia: 30 billones al año en infraestructura para la conectividad. Esa conectividad no es solo a través del asfalto, sino también la conectividad digital. Recuerden que hay 13 millones de personas que todavía viven en la ruralidad en Colombia, y muchos de ellos ni siquiera tienen internet en sus casas, y siendo agricultores y productores agrícolas necesitan el internet para enfrentar los retos del futuro, asociarse para producir y asociarse para comercializar. Entonces haremos este megaprograma de inversión en vías, conectando nuestras dobles calzadas, haciendo todos los pasos y accesos que nos hacen falta en nuestras ciudades y que nos rompen los promedios de velocidad de nuestra red de dobles calzadas, pero también uniremos todas las veredas a las cabeceras, porque uno en Colombia, más o menos, dependiendo de los municipios, casi en el 80% de los municipios más o menos llega a la cabecera, pero de las cabeceras a donde está el productor agropecuario, las vías son un desastre. Y estos pasos y accesos son esos que a ustedes los castigan cuando quieren devolverse o salir de sus ciudades para ir a tomar un merecido descanso un fin de semana. Son por donde no puede transitar la carga, donde se vuelve peligroso el tránsito y se atardan y se rompen los promedios de velocidad y se encarece el transporte. Colombia tiene los costos de transporte más altos de Latinoamérica, y por eso no competimos y hemos dejado de exportar. El 70% de nuestras exportaciones están concentradas en los productos básicos con mínimo valor agregado: petróleo, carbón, oro, ferroníquel y café. Son el 70% de nuestras exportaciones, y las exportaciones no tradicionales con algún valor agregado han caído año tras año durante 20 años. Nuestra propuesta es una mega inversión que transforme eso, creando empleo, porque por cada punto del PIB invertido en infraestructura se crean 100.000 empleos, pero además haciendo competitiva nuestra economía ante el mundo, no para cerrarnos, que eso por ahí no es la solución es darle al empresario que le prometimos allá en el año 90, cuando Gaviria planteó la apertura de la economía. Gaviria abrió la economía, pero nunca llegó la infraestructura, abandonó la seguridad, nunca logramos la justicia. Entonces vean que con justicia hay empleo, con infraestructura hay empleo. Proponemos igualmente ampliar el programa de BIS a las zonas rurales y resolver el gran enigma en las pequeñas y medianas ciudades del país, donde los alcaldes, por andar volteando tierras y pidiendo coimas, no han generado los lotes para los proyectos de vivienda de interés social, y los subsidios se quedan atorados en el nivel central. Proponemos que el gobierno a nivel central, con unas comisiones de planeación departamental, fije los polígonos con servicios y los dotes, si es el caso, para que existan los lotes y se acabe este fenómeno de los sobornos y de los cohechos y las colusiones y los peculados de los alcaldes y los concejales para establecer estos predios, que son los que han retrasado precisamente el desarrollo de este tipo de vivienda. Al hacer todo esto, estimamos que podemos realizar 200.000 viviendas adicionales de BIS por año, creando muchísimo empleo y resolviéndole la necesidad y el retraso y el rezago a cerca de 5 millones de colombianos que no tienen vivienda digna o no tienen vivienda de calidad. Por último, cierro en esta construcción del empleo, sin perjuicio de lo que nos había comentado José Miguel
sobre la facilitación al microempresario y recalcando y resaltando y complementando lo dicho por él, no más el empresario, el microempresario cargando al Estado, de abolición de trámites y regulaciones excesivas basadas en una cultura de la desconfianza que ha hecho mal al empresario, lo detiene, le impide su progreso y le impide crear nuevos espacios productivos y le impide aprobar sus oportunidades. Pero cierro diciendo en relación con la formulación y la creación de empleo, que nos interesa también muchísimo crear este escenario donde el microempresario pueda tener cotizaciones, como dijo José Miguel, reducidas a la seguridad social para traerlo a la legalidad, para que todo este empleo se cree en un marco de legalidad y desde el mismo RUT, cuando saca el RUT, el trabajador va a poder pedir la apertura de su banco desde el mismo, una conexión desde la misma página de la DIAN y ya quedará automáticamente postulado para créditos y aportes para iniciar su negocio a fondo perdido. Es la forma de estimular la legalidad y sacar y reducir ese más del 50% de empleados que están hoy por hoy en la informalidad en nuestro país. Y nosotros somos los voceros de esos empleados que deben acercarse a la informalidad a través directamente como independientes y directamente a través de sus empleadores microempresarios. Cierro diciendo que el país tiene impuestas al contrato de trabajo demasiadas sobrecargas, en particular los gastos no salariales en nómina, en particular el pago del SENA, el Instituto de Crédito, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las cajas de compensación. No solo plantearemos que las cámaras de comercio sean una obligación solamente voluntaria y que no se pueda pedir el certificado, sino que eliminaremos de tajo sus aportes. 12 puntos de la nómina quedarán disponibles para más empleo, para más productividad, más activos del empresario y eso generará a su vez más crecimiento y más empleo. El SENA y el bienestar familiar deben ser financiados directamente por el presupuesto nacional porque para eso pagamos los impuestos. Cierro diciendo que sí necesitamos, siendo serios, siendo conservadores, siendo sinceros con los colombianos, una reforma que amplíe la base tributaria, reduzca progresivamente los gastos tributarios, esas deducciones que han venido creándose y generando esa enorme complejidad del sistema. Vamos a buscar un sistema más simple, un sistema que permita reducir las tasas de impuestos a las empresas y que con ello nos permitan generar esos 3 millones de empleos que necesitamos, el millón de empleos que traíamos de arrastre antes del COVID y todo este empleo adicional que necesitamos generar para los hermanos venezolanos que se han quedado a vivir en nuestro país y para compensar el crecimiento de la mano de obra. Tenemos propuestas también en la ecología buscando generar precisamente una transformación de la relación entre el Estado y los empresarios que impactan el medio ambiente a través de la buena fe. Hoy el empresario sabe mucho más de proteger el medio ambiente que el mismo Estado. Y hay toda una incorporación, en particular en la minería, en donde debemos promover la minería legal, que incorpore al minero tradicional, pero que además cierre los espacios para la práctica de la minería ilegal a través de los grupos criminales que hoy campean en esa actividad y destruyen los bosques y ríos de Colombia, y se llevan y se roban nuestros recursos naturales no renovables como los de la minería sin pagar regalías y sin pagar impuestos. Una minería responsable ambientalmente y laboralmente y empresarialmente, si es posible. Venimos avanzando hacia el estándar canadiense, que es el mejor estándar de minería en todos sus aspectos, en el tratamiento de los deslaves, el desarrollo de la infraestructura y relacionamiento con las comunidades. Si es posible, lo debemos hacer para quitarle esa gran fuente de ingresos a los grupos ilegales. En el tema de ecología, resaltamos la necesidad de terminar la guerra contra las drogas. Ha sido un fracaso. 50 años desde que los americanos le impusieron esa guerra al mundo, hemos sido el país que más ha sufrido y estamos hoy produciendo más que nunca. Y además tenemos graves problemas porque pusimos tal cantidad de droga que excedemos la demanda global y mucha de esa droga se queda cortada en concentraciones peligrosísimas en nuestras calles, generando vicio y adicción en nuestros jóvenes. La droga está por todas partes. Cualquiera sale y encuentra un jíbaro en 2 cuadras a la redonda. Eso es un fracaso y ha desviado a la sociedad de una cosa muy importante que es la prevención social del consumo.
Hoy ningún programa existe en el Estado para controlar las barriadas, para estimular a los jóvenes a pensar sobre los riesgos de la adicción. Se ha trivializado el consumo de la marihuana, incluso los jóvenes piensan que eso es un medicamento, que el THC es bueno para su salud. Yo insisto en que debemos trasladar nuestra lucha a proteger a los jóvenes del consumo, a rehabilitar al adicto, a proteger al adicto a través de la seguridad social y a crear conciencia sobre este tipo de vicios, y que cuando se genere la regulación pertinente se limite el acceso a plazas de trabajo, a funciones específicas de alto riesgo a los adictos a través de una reglamentación clara y concreta de estas actividades del consumo. ¿Y qué obtenemos además de ello? No vamos a seguir sacrificando nuestros soldados y policías en una estúpida erradicación manual que no funciona. Vamos a recuperar espacio para la actividad legal, porque el lavado perjudica al empresario legal, porque ese empresario ilegal compite sin relación a los precios y costos. Y finalmente vamos a recuperar y proteger el medio ambiente, que es el que más sufre cuando se expande la frontera cocalera, y nos quedará un terrible legado de esta equivocada guerra: las organizaciones mafiosas. Ahí pueden contar con que Enrique Gómez seguirá luchando incansablemente contra ellos. Nosotros además tenemos la autoridad para negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, que es el que impone la guerra, es el principal consumidor, y nosotros como principal productor buscaremos ese acuerdo bilateral. ¿Y por qué tenemos la autoridad? Porque mi familia ha sufrido en sangre propia la violencia del narco a través del asesinato de Álvaro Gómez, y eso es lo que nos da una credibilidad total de que somos los verdaderos voceros de una solución a este grave problema que nos somete desde hace tantísimos años y nos ha sumido en violencia, destrucción del medio ambiente y corrupción. Estos son algunos de los programas en los cuales hemos plasmado este acuerdo sobre lo fundamental, con los que aspiramos nos respalden al Congreso el próximo 13 de marzo en unas magníficas listas cerradas a Senado y Cámara, y aspiramos nos respalden el 29 de mayo. Se había planteado por parte de nuestro moderador Marco que teníamos darle una hora a ustedes para preguntas. Creo que hemos cumplido el objetivo, son las 7:04 entre José Miguel y yo, y quedamos abiertos a sus inquietudes. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias, José Miguel. Bueno, efectivamente sí, estamos muy puntuales con el horario. El doctor David Vázquez ha levantado la mano, así que por favor, doctor David, adelante con la intervención. Muchas gracias, Marco Julio y Jorge, por la sesión. Muchas gracias a esta compañía y a Víctor Gómez por sus intervenciones. David, te oigo un poco mal antes de formular tu pregunta. De pronto, si te acercas al micrófono, si eres tan amable. ¿Ahí cómo me oyen? Ya mejor, sí, señor. Gracias. Mire, hoy en la revista Semana sale una entrevista que me hizo aquí respecto al envío a la justicia transicional de los casos de algunos asesinatos que se inclusive mencionar impresos en el doctor Álvaro Gómez Hurtado, y tuvo una entrevista manifiesta un desacuerdo con el envío a esa justicia transicional de esos casos que involucran a miembros de la FARC, inclusive a Catatumbo y a Tornillo. Correcto, a Catatumbo y a Tornillo. Inclusive sacas a colación al presidente Ernesto Saper en la entrevista. En razón, digamos, de la trascendencia de esa decisión y de la inquietud que muchos tenemos de la impunidad, que no se puede decir de otra manera, y del desvío del caso del asesinato del doctor Gómez, a quien no nos cansamos de extrañar. Yo quisiera que nos ampliaras o nos explicaras un poco, a los que no leyeron esa entrevista hoy de semana, respecto a este punto que concluye con muchos otros que tienen que ver con la impunidad que ha rodeado a este tipo de personajes. Muchas gracias nuevamente por la intervención. Sí, señor. Pues mira, el país conoce nuestra postura basada no en un capricho, no en una loquina nuestra, sino basada precisamente en muchísimos años de recaudo probatorio que han establecido
la participación de altos miembros de la administración Samper, entre ellos Danilo González, comandante nacional del Gaula, y Orlando Henao, el jefe del cartel del Norte del Valle, en el asesinato de Álvaro Gómez, para obtener la primera absolución de Ernesto Samper en diciembre de 1995, bajo la premisa de que Álvaro Gómez no iba a dejar ni permitir que la bancada conservadora en la Cámara de Representantes absolviera al presidente. Y entonces se decide por Fernando Botero y el jefe mafioso hacer un pacto. Y el pacto era las mejores condiciones de sometimiento para el hombre del overol y su banda de criminales del norte del Valle, a cambio de eliminar el peso y la presencia ética, moral y periodística de Álvaro Gómez a través de su asesinato. Se mató a Álvaro Gómez, como todos lo sabemos, y se le cumplió a Henao y a sus demás malandrines con el mejor sometimiento que se ha hecho en la historia de Colombia. 5 años sin entregar bienes de privación de libertad por todos los delitos asociados al narcotráfico y lavado. Así se sometieron a Lacrán, el químico Víctor Patiño, se sometió Chupeta y se sometió asimismo el mismo Orlando Henao y otros lugartenientes de ese terrible cartel del Norte del Valle. Nosotros, evidencia más de 52 testimonios de distintas casas criminales, pruebas documentales y obviamente las evidencias de la desviación de la investigación, que hoy día tienen vinculados mediante indagatoria a 3 altos oficiales de la SIJIN y de la DIJÍN de la época que participaron en desviar la investigación con base en la hipótesis que hemos denominado los chicos de Sincelejo o el grupo Sincelejo. ¿Por qué pedimos la apertura de una indagación contra los 2 senadores de las FARC, Pablo Catatumbo y autoincriminación en su condición de congresistas de responsabilidad por la muerte de Álvaro Gómez? No sé, con base en el expediente, y mintieron porque así se demostró ya en la JEP. ¿Cómo? Pues porque Tornillo terminó cargándose el bulto. Todos los demás miembros del secretariado negaron haber dado la orden o haber conocido siquiera la orden. Y Tornillo solamente hizo referencia a otro compañero vivo del Comando Mayor o del Estado Mayor del Bloque Oriental, que era Rafael Gutiérrez alias Rafael Político, como persona que ratificaría su dicho de que Mono Jojoy había dado la orden al Bloque Oriental y que el Bloque Oriental había dado la orden y había habilitado a la red urbana Antonio Nariño, conocida como la RUAN, para asesinar a Álvaro Gómez. ¿Qué sucedió en el expediente? Pues que Rafael Gutiérrez alias Rafael Político desmintió completamente a Tornillo, y Tornillo se había remitido como prueba supuesta de la orden que había recibido de Jojoy a los computadores de Jojoy, con la mala fortuna o la ignorancia o la connotada desvergüenza de estos a los computadores de Jojoy. Pero Tornillo y las FARC no sabían que nosotros en la parte civil de la investigación por el crimen de Álvaro Gómez ya habíamos incorporado, desde que fueron analizados pericialmente todos los computadores de Mono Jojoy al expediente, y habíamos ya encontrado precisamente dentro de los mismos que la única referencia que existe a lo de Álvaro Gómez es Mono Jojoy preguntándole en un correo que está certificado como original, es decir, generado de la IP de Jojoy a la IP de Tornillo, preguntándole con urgencia que averiguara quién diablos había matado a Álvaro Gómez, que Tiro Fijo necesitaba saber. Entonces, la hipótesis de las FARC se derrumba. Esos señores han mentido, han incurrido en fraude procesal, han desviado la investigación de la muerte de Álvaro Gómez, y por eso pretendíamos que la Corte, como juez de los congresistas, abriera la indagación. En vez de abstenerse o cerrar la indagación, la Corte Suprema hace lo fácil y convalida ese esquema hermético perverso, en donde ahora no solo se le permite la impunidad a los miembros del Congreso del Partido Comunes
en relación con sus actos atroces del pasado, sino que pueden seguir delinquiendo con su credencial de senadores, y la JEP va también a conocer de todos esos delitos que ellos cometan en la actualidad. Es una vergüenza nacional. En nuestra opinión era esperado, porque hay una solidaridad profunda de cuerpo en ese Poder Judicial, que es uno de los brazos esenciales del régimen que tanto denunció Álvaro Gómez y que lo llevó a su muerte, asesinado denunciando la peor de las corrupciones, esa que compra elecciones y beneficia a los carteles. Ese es el resumen de lo sucedido el día de hoy. Pues sí, con algo de antecedentes, sí, señor. Gracias, Enrique. ¿Alguna otra persona quiere participar? ¿Alguna otra pregunta? Sí, muchas gracias, Rafael Carrillo. Estimado doctor Enrique, estupenda Buenas noches. la vuestra y la de José Miguel esta noche. Qué maravilla poder uno oír este tipo de presentaciones con propuestas concretas, como señalábamos en el chat, y con temas específicos, puntuales. La gran mayoría de los asistentes esta noche y de los que pertenecen a este grupo, liderado aquí por el doctor Jorge Ramírez, somos médicos. Nos gustaría mucho poder oír propuestas tan concretas como todas estas que han hecho ustedes esta noche acerca del sector salud. Lo primero que hay que decir y que hay que volver tema de campaña, ha sido mi gran preocupación, es defender nuestro sistema de salud actual. El señor de las bolsas y muchos otros candidatos proclives a la simplificación y la generalización y al populismo, están hablando de nacionalizar nuevamente el aseguramiento en salud y entregarle a un megaente que no existe, pero que ya anticipamos estará plagado de sindicatos, como lo hizo en su momento Petro en la alcaldía cuando asumió los contratos de recolección de basuras, entregarle la salud. Eso es, en nuestra opinión, lo peor que le puede pasar al Estado colombiano. Es perder una de las joyas, uno de los grandes logros institucionales de la Constitución del 91, del post, o de del desarrollo democrático posterior a la Constitución del 91, porque este es un sistema que, con sus falencias que son incuestionables y que se deben mejorar, ha ampliado la cobertura a un nivel de universalidad. Tenemos el menor gasto de bolsillo del usuario en toda América Latina. Tenemos más de 600 moléculas cubiertas hoy día por el POS. Tenemos una tasa de alta resolutividad terapéutica. Tenemos la mejor tecnología disponible en la red pública y privada para muchas patologías. Y tenemos también, en mi opinión, un escenario donde, gracias a la acción de vigilancia y control, sobre todo en el gobierno de Duque, que es uno de sus grandes aciertos, se ha depurado el sistema de muchas malas EPS que robaban recursos controladas por políticos, por grupos paramilitares. Esa depuración, cerca de 13 EPS que han sido liquidadas en los últimos 4 años, pues ha transformado el ambiente y las capacidades que prestan las EPS dentro del sistema. Es un sistema además que se apoya principalmente en el sector privado para el tratamiento, sino la resolución terapéutica y el tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces, lo primero es hacerle ver a los colombianos el riesgo grande que hay en el ascenso al poder del aspirante de tirano, que quiere volver a un pasado oscuro, pero sobre todo volver a lo que fue su gestión en Bogotá. Miren, recordemos que como Petro tomó control arbitrario de Capital Salud cuando no podía, violando el periodo del gerente que estaba, y con su secretario de Salud se tomó el control de la EPS de subsidiado distrital y generaron desde el mismo gobierno distrital una duplicación del pasivo con la propia red del distrito. Acuérdense que llegó a tener Petro 1.2 billones de deuda con sus propias entidades, al punto que tuvo que él mismo someterse a una reestructuración con sus propias entidades
entidades afiliadas. Y además recuerden que Capital Salud, de un déficit patentero, quedó con un déficit de 600.000 millones que obligó a la ciudad a recapitalizarla. No se olviden de los contratos a dedo de la red pública del distrito, la poderosa red pública, a las fundaciones esas anónimas que tenían o implicaron la suspensión de 1.500 servicios en la ciudad. No se olviden tampoco de los problemas tan graves en la gestión de Capital Salud, que tuvo Petro que firmar un contrato para proveer 800 personas para manejar las filas que inmediatamente el mal manejo por parte de esa administración generó en Capital Salud, las filas de atención de la gente. Es que la gente se le olvida que había cientos de personas tratando de obtener cita en la salud administrada por Petro. Entonces esa es la primera línea de defensa, que es recuperar la credibilidad del sistema, y obviamente que el sistema tiene, en nuestra opinión, cosas importantes por mejorar. La primera de ellas, que es el punto del cuello de botella más diagnosticado desde el punto de vista de su incidencia en la resolutividad del sistema, en la agravación de las patologías y el aumento de los costos, es la falta de especialistas. Las consultas en la gran parte del país están siendo generadas en promedio entre 60 y 90 días para el acceso a especialistas, con unos problemas grandes para los pacientes y una pérdida de imagen para el sistema como un todo, y de nuevo con la agravación de muchas patologías que finalmente le cuestan adicional a través de las complicaciones al sistema. Nosotros proponemos ahí ampliar significativamente el cupo de especializaciones. Se gradúan en Colombia hoy día al año 5.000 médicos generales y hay solo 1.200 cupos de especialización. Y hay un déficit en los municipios medianos y en los municipios categorías 3, 4, 5 y 6 total de especialistas. Nosotros consideramos que es importante que los jóvenes que se gradúen tengan dentro de una necesidad planificada de los consumos o de las consultas y patologías a nivel epidemiológico, tengan acceso a esa formación profesional en mayor volumen. Hay que crear más cupos de especialización y hay que ingresar más especialistas a la oferta general del sistema. Adicionalmente, la legislación de manera errada ha venido restringiendo las capacidades del médico y el cirujano general y ha venido generando monopolios de procedimiento en prácticas que son críticas, como el diagnóstico, y son conocidos por ustedes, por ejemplo, limitaciones que no existen en ningún otro país en relación con ciertas lecturas de imágenes diagnósticas básicas. Hoy día eso implica que desde el control de maternidad en adelante, todas las maternas del país tengan que movilizarse hasta un especialista. Miren, la red básica de atención, las ESES municipales, cerca de 800 de ellas, hoy día no tienen ninguna resolutividad. Para los colombianos que viven en la ruralidad, para los que viven en municipios pequeños y medianos, eso es un karma, esa es la industria de las referencias. Las ESES de nivel 1 municipal son básicamente estaciones de transporte, de despacho de ambulancias ni siquiera medicalizadas. Lo único que puede hacer hoy día un médico general que se gradúe de la universidad es subirse y treparse en una ambulancia y hacer apoyo en el transporte de pacientes enfermos. Eso nosotros consideramos que fue un error. Debemos aumentar la resolutividad del nivel 1, que es donde hay más de la mitad de los colombianos, y que recargan a través de estas referencias, los centros urbanos recargan los servicios de urgencia y generan mala percepción en los usuarios y retrasos y complicaciones. Otro punto esencial es que el costo financiero que se le carga al sistema de salud con la cultura de la desconfianza es inmanejable. Las EPS demoran los pagos, el Estado y el ADRES demora los pagos a las EPS en una cadena de falsas seguridades y de abusos de tesorería. Falsas seguridades, ¿por qué? Y pongo el ejemplo de la ley de punto final. Cuando por fin, después de que en la administración Santos se entregó el sistema con una cartera morosa de entre 7 y 17 billones de pesos, y yo creo
en el estimado de las IPS de los 17 billones adeudados, se emite la ley de punto final y los directores de ADRES que nombró el señor Iván Duque fueron a esos cargos a pelechar del poder, pero no a actuar ejecutivamente, y todo el mundo con la frasecita de me voy a blindar, no pagaron a pesar de que la ley era clara y el sistema necesitaba de la liquidez urgentemente. Incluso no pagaron cuando se presentó la emergencia del COVID y se inició una vergonzosa que viene a ser la tercera auditoría de los recobros del no post de la década del 2000, y hoy siguen sin girar las platas. Y miren una cosa que es bien llamativa: de las EPS que quedan vivas, la mayoría no le está recibiendo al gobierno nacional las condiciones de pago que estaban previstas en la ley de punto final, y se están yendo a pleito y están ganando los pleitos, porque esa desconfianza, ese falso sentido de seguridad de funcionarios mediocres, lo que hizo fue retrasar la liquidez del sistema a un costo enorme para todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahora toca pagar los moratorios de esos pleitos en donde están ganando las EPS y la plata no se recibió, se desfinanció no solo las EPS, sino toda la red de atención y todas las IPS. Nosotros proponemos una transformación en donde se presuma la buena fe de la IPS, la EPS no pueda hacer devoluciones, imponer trámites de auditorías injustificados y hacer las glosas y las falsas glosas al trámite de las facturas, y se generen procedimientos de pago y abono automáticos de hasta el 80% sobre las facturas sin sujeción al procedimiento de glosas. Y la realidad nos da la razón, porque en realidad el promedio de glosas efectivas en el sistema rara vez supera el 5%. Entonces, es justificando las ineficiencias y elevando horriblemente los costos. ¿Por qué? Porque una IPS hoy día en Colombia razonablemente tiene que tener un capital de trabajo para 210 días, que es el promedio de mora hoy día en el pago de las facturas en el sistema. Ningún negocio en el mundo sobrevive con 210 días de mora en las facturas. Es un costo de capital enorme, encarece toda la cadena de valor agregado al sector de la salud. Nosotros tenemos que volver a los plazos de ley o menos, los 90 o menos días o 60 días deben ser una garantía para los prestadores, para los médicos, para las OPS, para todos los intermediarios y todos los prestadores que están dentro del sistema. ¿Qué otra cosa creemos que hay que controlar? Desde el momento en que se ha venido abriendo el espacio a responsabilidades de facturación de los médicos, muchos costos se han elevado para el sistema, y nosotros consideramos que es importante introducir ya no controles de auditoría documental, que son toda esa cultura de la desconfianza de que se cobra pacientes fantasmas o dispositivos, medicamentos o procedimientos no realizados, que en la estadística real lo que se ha visto es afectan en mucho menos del 5% del total de la facturación. Lo que sí hemos visto es que debemos llegar a un consenso con la ciencia médica y las sociedades científicas para homologar procedimientos terapéuticos al mejor costo y evitar la inflación de costos en el sistema, precisamente para tener mejor cobertura, más oportunidad y mejor remuneración para el médico, porque el médico muchas veces distorsiona su criterio para facturar elementos, dispositivos y medicamentos con los estímulos de los fabricantes. Yo creo que eso está mal. Yo creo que hay que hacer más transparente la decisión terapéutica en torno a la resolutividad, que sea la más costo eficiente para el sistema, para que precisamente el sistema tenga mejor manera de remunerar directamente a nuestros profesionales médicos especialistas y no indirectamente de la participación en la formulación. Esas son algunas de nuestras propuestas para mejorar y transformar el sistema en la actualidad. Y cierro, me disculpan que me extienda, nadie pensó en su momento que esta tesis de crear las ESES públicas a nivel municipal y departamental iba a generar esa enorme cantidad de corrupción e ineficiencia. Y nosotros lo que proponemos es agrupar las ESES por regiones para que tengan un solo gerente y un solo equipo administrativo y puedan ellas invertir más recursos en médicos y en resolutividad. Cada alcalde está feliz con una ESE que ni hace nada, ni atiende al público, solo despachan ambulancias, pero tiene
gerente, subgerente, director administrativo financiero, director contable, director de recursos humanos, director médico, director de mantenimiento, porteros, es decir, eso es una fuente de burocracia y de mal gasto en unas entidades que no le prestan buenos servicios de puerta de entrada al sistema, ni atienden ni resuelven en los municipios las necesidades de los usuarios que los requieren. Entonces, agrupar las administraciones para que haya más recursos libres para contratar más médicos en las provincias, en los pequeños municipios del país es la otra gran propuesta que proponemos. Y todos los procesos de contratación de las heces públicas departamentales estarán sujetos a una segunda instancia en las licitaciones de más de 2.000 salarios mínimos en adelante, a auditoría y segunda instancia durante la licitación por parte del Ministerio de Trabajo a nivel nacional para evitar esa enorme corrupción que viene destruyendo nuestros centros de salud de la red pública en niveles 2, 3 y 4. Esas son en principio algunas de las propuestas que queremos llevar para la transformación y la mejora del sistema de salud en Colombia. Muchas gracias. Gracias. Jorge, usted está levantando la mano. Adelante, por favor. Sí, Marco, gracias. Primero, pues, la pregunta que hizo el doctor Rafael Carrillo era la que yo iba a hacer. Ya la respondieron. Excelente la pregunta, y decirle al doctor Enrique Gómez que lo felicito por ese conocimiento que tiene sobre la salud del país, ¿verdad? Muchas gracias. Pocos candidatos a la presidencia y al Congreso que tienen esa claridad sobre cómo funciona la salud y qué hay que hacer para mejorarla y hacia dónde tenemos que ir. Y obviamente en este grupo somos muchos los médicos y eso nos pone contentos. A mí personalmente, como médico en ejercicio y segundo como emprendedor, yo hago parte, se lo cuento pues con orgullo, de la junta directiva. Actualmente soy el presidente de la junta directiva, para mí, de una de las EPS más serias que hay en el país, que se llama la EPS Sanitas. Por eso, desde la junta, comparto muchísimas de las apreciaciones que tiene con las IPS, con las EPS, con las ESES. Es una corrupción total, donde precisamente lo que quiere el señor Petro, si llega a la presidencia, le toca pasar el filtro del Congreso. Él quiere acabar nuestro sistema de salud que hay actualmente y convertirlo todo público, fortaleciendo las heces como fortines para los concejales, los diputados y los alcaldes. Entonces... Y los sindicatos, recuerde, doctor, usted lo tiene que recordar, el IS cuando fue liquidado tenía 42 sindicatos activos, tenía más de 1.000 empleados aforados, y todos recordamos el horror de lo que era nuestro sistema de salud cuando se subsidiaba la oferta. El 16% de la población tenía cobertura, la expansión del sistema era mínima, la capacidad resolutiva era mínima, era un lujo casi siempre la salud, y esa transformación social hay que protegerla. Yo invito a los médicos, invito a los aseguradores, a los prestadores, a los epidemiólogos, a promover la defensa por transformar y muchas por mejorar, pero reforma estructural a la salud, no, eso es mala medicina, mala idea. Quiero anotar una cosa que se me olvidó y en la que he venido leyendo mucho, pero de pronto para no alargarme se me pasó, es el tema, obviamente que todos ustedes ya lo están trabajando, pero propiciar, financiar la activación y la posibilidad de que tanto aseguradores como prestadores y médicos puedan descontar los activos invertidos en telemedicina, telediagnóstico, telemática asociada a la interconsulta, a la comunicación de historias clínicas, porque ahí también hay otra gran fuente de ahorros que no solo va a optimizar el ingreso de los profesionales y técnicos de la salud,
sino que va a mejorar muchísimo la capacidad de resolutividad. Yo tengo mucha fe en las clínicas de especialistas, donde se reúnen distintos tipos de especialistas para grandes problemáticas epidemiológicas. Se me viene a la mente, como mención solo por referencia, pues el famosísimo dolor musculoesquelético no agudo representa el 60% de nuestras consultas hoy día. Yo pienso y visualizo médicos conectados en consultas en rueda, donde se puedan en centros de atención especializados tener todas las capacidades de diagnóstico, donde intervengan todos, el neurólogo, intervengan el ortopedista, el profesional del sueño, el cardiólogo, todos los, bueno, yo no soy médico, pero todas esas especialidades que pueden en conjunto acelerar un poco el tratamiento, reducir los costos para el sistema y aumentar el bienestar de los afiliados. Biomédica, biodiagnóstico, telediagnóstico, telemedicina, también reducen los costos para el prestador de servicios y para el médico profesional. Le permite de pronto multiplicarse un poco, le permite de pronto alargar un poco más las consultas, y yo creo que ahí hay nuevas fuentes de ahorro que van a generar más bienestar para todos, tanto para los prestadores, para los profesionales médicos y obviamente para el eje de todo esto, pues que deben ser y ser siempre nuestros pacientes, ¿no? Nuestros usuarios y sus beneficiarios. No, usted tiene más conocimiento del que yo me imaginaba. Yo soy ortopedista y dedicado a una de las patologías que más tiene que ver con la consulta, tanto de urgencias o del consultorio, que es el dolor de espalda. Y lo que usted dice es muy cierto. Hoy en día el 70% de las consultas es del sistema musculoesquelético. Y se viene más porque la principal causa de dolor secundario al COVID es el dolor musculoesquelético. Ya lo estamos viendo en la consulta, son pacientes con dolores difusos, incapacitantes, y empieza uno a buscar causas y no las encuentra, simplemente que tuvo un COVID hace 6 o 8 meses. Eso es muy claro el conocimiento que tiene. Lo felicito y quisiera una serie de académicos, que aquí está David Vázquez, que estamos liderando una serie de programas de educación continuada para médicos, más que todo de atención primaria, desde la Academia Nacional de Medicina. Quisiéramos, Enrique, después con calma, poder tener una charla por videoconferencia y oírle más de lo que sabe y darle unos puntos de vista de lo que nosotros creemos como académicos. Gracias. Doctor, al revés, doctor. Lo importante sería que un grupo tan privilegiado de tanta experiencia y conocimiento técnico-científico y práctico, digamos, en el sentido de la experiencia de años en terapéutica, yo es al revés, yo es para aprender de ustedes, para conocer, obviamente, no solo el estado del arte, sino en la experiencia práctica también. Creo yo que hay muchas lecciones que si se reflexiona bien, yo no digo que solo a través de la reflexión y la innovación analítica se pueda solucionar todo. Eso no es cierto, porque hay que invertir en lo que hay que invertir y bueno, pero sí hay muchas cosas para repensar, muchos protocolos desde el punto de vista de dirección médica que se pueden consensuar con las distintas especialidades y muchas especialidades tienen mucho por aportar a aspecto funcional del aseguramiento y la prestación del servicio, pero yo siento que no hay buen escenario, no hay buen diálogo. Entonces mi sueño es el de la interacción entre todos los actores, tanto a nivel de aseguramiento como prestación, como responsable, regulador y el ente de vigilancia y control. Los epidemiólogos que se enfatizan la prevención y la educación en salud, que es otro tema muy grueso en este momento. ¿Cómo está de ignorante el paciente en relación sobre todo con las patologías crónicas? ¿Cómo es de terco? ¿Cómo es de poco comprometido con su propio cuidado? Y entonces hay muchísimos escenarios de medicina en casa que se están potencializando, muchas IPS que se especializan en ello. ¿Cómo es de útil la tecnología para controlar todo ese crónico?
que no se cuida, para motivarlo a que se cuide mejor, y de nuevo otro escenario donde podemos reducir bastante nuestros costos generales del sistema para mejorar pues precisamente el alcance y la resolutividad. Entonces, al contrario, doctor, acepto claro la invitación. Estamos un poquito fuertes de agenda para el 13 de marzo, porque ustedes entienden que nuestra prioridad es esa. No podemos hacer campañas sino hasta el 6, creo. Entonces, a partir del 6, como usted quiera, con el grupo o con varios, o los que quieran participar, mi propósito es aprender, que me eduquen, contrastar, discutir, porque son sistemas muy complejos, son sistemas que hay que tratar con respeto, no solo con el tema científico, sino con el tema humano y con el tema económico. Entonces, bienvenido el apoyo. Y insisto, y quiero, porque voy a dejarlos en manos de José Miguel, tengo que ir a chequearme y hacerme un COVID que se me olvidó. Hay que concientizar. Una cosa es el énfasis en mejorar, en énfasis en transformar, en énfasis en poner de presente problemas en los distintos planes de salud, y otra cosa es, con simplificaciones y generalizaciones, generar este mal ambiente hacia nuestro sistema de salud, que vuelvo e insisto, es un orgullo nacional, y hay gente que le tiene puesto el ojo, no solo Petro, el comunista, los políticos corruptos que han saqueado muchas EPS en liquidación, saben que ahí hay cash, ahí hay dinero en efectivo, saben que la salud es una expectativa vital enorme de la gente, de nuestros conciudadanos. Entonces usan y manipulan a muchos en estos procesos para ganarse ese espacio, no solo en la S pública de nivel departamental, sino en todo eso. Usted deja que los políticos le hagan el raponazo a la salud y puede ser un desastre para todos. Les ruego me excusen, pero tengo que abandonarlos. Un gran saludo, gracias por la oportunidad. Quedo muy pendiente de convocar nuevamente a los colegas del doctor y los que quieran participar. Se hace una rueda puramente programática, con buen tiempo, pactamos una metodología y me educan, porque en esto no para uno de aprender. Muchas gracias, un gran saludo, los quiero mucho. No olviden, respáldenos el 13 de marzo, Salvación Nacional, sí hay solución. Hagámoslo juntos por una Colombia hermosa, grande y posible. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Enrique. Después del 6, por intermedio de Marco y todos los colegas médicos y académicos que estamos acá, que somos muchos, seguro que vamos a tener esa reunión que va a ser muy valiosa y de aprendizaje para todos. Muchas gracias. Cuenten conmigo sin falta. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. Listo, Marco, sigue tú. Bueno, el doctor David tenía levantada la mano nuevamente. Gracias, Marco Tulio. Sí, le quería hacer una pregunta al doctor Enrique Gómez, pero yo pienso que es factible que la conteste el doctor Santamaría y el siguiente. No sé si el doctor Santamaría me está escuchando. José. Sí, acá estoy oyéndolos. Ok, gracias. Una pregunta de pura mecánica política. En el hipotético caso en que el doctor Gómez no pase a la segunda vuelta, ¿estarían ustedes en capacidad, en disposición de apoyar un candidato, digamos, de la coalición de Equipo por Colombia, de los exalcaldes, o de la coalición de la Esperanza, o del Pacto Histórico? Muchas gracias. Bueno, pues obviamente estamos en el proceso político. Nosotros al final consideramos que el país necesitaba una opción de verdadera derecha en la primera vuelta, y fue la razón por las cuales nosotros terminamos no uniéndonos a ninguna de las posiciones. Ustedes ya han oído al doctor Enrique y ven que, a diferencia de muchos otros candidatos, acá hay propuestas claras y contundentes sobre las cosas. Nosotros pensamos que esas coaliciones se quedaron en los acuerdos electoreros, en los acuerdos de yo tengo más votos acá, usted tiene más votos acá, y mirar eso. Cuando usted mira, ninguno hace ninguna propuesta programática.
Y eso es muy grave para el país. Nosotros necesitamos una persona que haga propuestas. Obviamente, iremos a la primera vuelta presidencial y allá pues pasarán las dos votaciones más altas y iremos a una segunda vuelta donde seguramente nos alinearemos con el candidato que esté más cercano a lo que nosotros pensamos. Y así como para ponerlo pues más claro, pues, y nunca nos alinearemos con el que está tan lejos. O sea, la probabilidad de aliarse con el señor de las bolsas pues no existe. Muy bien. José Miguel, esta no es una pregunta, pero es un comentario. Neil Valentín Vega Peña, quiero leerlo. Dice él: el conocimiento y manejo de la cantidad de información encadenado con las propuestas e independientemente de nuestras afinidades con su pensamiento, lo evidencian como un estadista, en mi opinión. Dice él, yo quería leerlo, me parece que valía la pena. José Miguel, hay un aspecto muy importante y crítico. Todos sabemos que Colombia es un país con más de 21 millones de colombianos en la pobreza total. No cabe duda, y ustedes lo han manifestado de esa manera claramente en su propuesta, hay que generar empleo y hay que generar empleo formal. Por supuesto, hay que controlar las tasas de interés y controlar la inflación para que a la gente la plata le alcance para comprar. De todas formas, a pesar de lo claro que han sido, ¿podría, por favor, ampliar un poco más cómo ven ustedes esta problemática del manejo de la pobreza en Colombia? De los 21 millones de pobres en Colombia. Sí, claro, no, entendemos y lo que pasa es que uno solamente mirando estadísticas pues se aterra, pero cuando uno va al territorio se asusta más. Yo que he tenido la oportunidad de estar visitando sitios alejados y sobre todo el campo profundo, se da uno cuenta de la situación en la que viven hoy en día, nuestros campesinos. Hay unos temas demasiado graves, sobre todo sin posibilidades de arreglo en el corto plazo, porque desafortunadamente como allá hay poquitos votos, allá no llegan ni los politiqueros a comprarles los votos. Y eso es gravísimo. Acá por eso es que toca hacer ese cambio total en la política de desarrollo económico. Mirar de qué manera logramos generar empleo y generar empleo de calidad. Usted sabe que, por ejemplo, en el campo lejos, estuve, por ejemplo, por los lados de Santander, en municipios cercanos a Charalá, en un corregimiento que se llama Cincelada, donde el jornal es de 25.000 pesos. Entonces acá hablamos de ese gran salario mínimo que ya es 1.000.000 de pesos y allá vamos y le están pagando un jornal al campesino de 25.000 pesos, que no es ni la mitad de lo que es el salario mínimo. Entonces hay una cantidad de cosas muy graves, pero ¿cuál es el problema? Que esa persona no solamente tiene ese jornal bajito, sino que no tiene servicios públicos, que no tiene agua, que no tiene absolutamente nada. Es más, casi no tiene ni esperanza. Entonces, por eso es que es tan importante lo que decía Enrique, que acá necesitamos hacer unas obras de infraestructura grande. Pero no solo las obras de infraestructura grande, las 4G y las 5G, sino necesitamos trabajar muy fuertemente en la parte rural. Y la manera de trabajar en la parte rural es haciendo conectividad. Las placahuellas nos han dejado más politiquería y toca arreglar las vías terciarias para que el campesino pueda sacar su producto, para que pueda subir los insumos a un mejor precio y de alguna manera llegar y tener alguna calidad de vida mejor, agregado con la conectividad. Si nosotros no generamos empleo de calidad, no vamos a poder generar o disminuir la pobreza. Por eso es tan importante lo que nosotros venimos armando con el tema de la microempresa y de los emprendimientos, porque voy a poner un ejemplo. Estuve este fin de semana en el Urabá antioqueño y allá están creando un puerto que se llama Puerto Antioquia. Eso va a ser una locura porque fíjate que va a ser un puerto que está costando más de 800 millones de dólares
y es un puerto que va a quedar de Bogotá 350 kilómetros más cerquita de lo que queda Barranquilla o de lo que queda Buenaventura. Eso va a ser un cambio en las exportaciones del país grandísimo. Pero una inversión de 800 millones de dólares es una inversión que al final va a generar solamente 1.000 empleos directos. Sí, claro, 1.000 empleos es una maravilla, pero la relación costo-beneficio en empleos es complicadísima, mientras que la microempresa y el emprendimiento es mucho más potencializador de empleos, porque usted con cualquier negocio va generando empleo y va generando empleo. Fíjese, por ejemplo, Marco, en su emprendimiento ese que tiene de su página, usted ya tiene empleo con unas inversiones muy pequeñas y yo creo que es mucho más por ahí la solución para fortalecer, sin decir que no se deben crear esas obras grandes de infraestructura, pero es importantísimo que ese empleo pequeño, lo que yo digo, la tienda de la esquina, la peluquería, la venta de empanadas, formalizar eso es la manera de generar empleo. Y un tema fundamental también, que ha sido un tema en el cual los sindicatos han estado en contra, que es el salario por horas. Hoy en día nosotros pensamos que el salario por horas en Colombia es fundamental para reducir la pobreza. ¿Y por qué lo pienso así? Primero, porque los jóvenes hoy en día no quieren estar atados a un horario. Cuando usted va y le dice a un joven que si quiere trabajar, que tiene que entrar a las 8, salir a las 12, volver a las 12 y salir a las 6, la mayoría de los jóvenes dice: a mí no me interesa ese puesto. Yo quiero tener tiempo para mí, yo quiero hacer mi emprendimiento, yo quiero estar en las redes sociales. O sea, el mundo ha venido cambiando y nosotros tenemos que adecuarnos a ese mundo. Y por eso ese empleo por horas, que usted pueda decirle a una persona: oiga, venga y trabaje conmigo y trabaje 3 horas diarias o trabaje 5 horas diarias, pero sin tener de golpe ese tema del horario tan rígido, puede ser una solución muy importante para el país, para generar mayores puestos de trabajo y disminuir la pobreza. Gracias, José. Bueno, pues no veo más preguntas. No sé si alguien más quiera intervenir. No hay ninguna mano levantada. Entonces, José, antes de cederle la palabra a Jorge para que cierre la reunión, pues lo dejo para que se despida y cierre la reunión si tiene algún tema adicional de que hablarnos. No, pues básicamente. Sigue. No, pues básicamente agradecerle, Marco Tulio, que fue la persona que nos invitó, Jorge, que es el creador de este foro, que se me hace importantísimo. Yo creo que estos foros y estas nuevas metodologías de comunicación hace que las personas que no tenemos esa cantidad de recursos y para poder llegar a la gente vía vallas y vía toda esa manera de hacerlo, podamos hacerlo. Yo cada día digo más que los votos son de los contratistas y no de los congresistas, porque básicamente hoy en día los congresistas dependen de salir elegidos, es de la plata que le entregan los contratistas para que después le entreguen los contratos. Entonces, nosotros hacemos una política diferente, hacemos la política de opinión, la política de propuestas, y entonces estamos muy agradecidos, tanto Enrique, que desafortunadamente tuvo que salir, como yo, de que nos hubieran invitado a este foro y haber podido hablar con ustedes de los temas que nosotros consideramos relevantes. Muchísimas gracias. No, pues nuevamente, José Miguel y bueno, Enrique Gómez, que nos acompañó hasta hace 10 minutos. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado toda esta información. Y eso es lo que buscamos con estas reuniones, que tengamos la oportunidad en un foro sano, oír a las diferentes opciones que hay, tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República. Y pues ya que estamos tan cerca a las elecciones de marzo, a algo que para mí es tan importante o
casi más importante que la elección del presidente es la del Congreso de la República, donde se van a filtrar todos estos proyectos, se van a frenar muchas iniciativas que no son convenientes para el país, y por eso nuestra insistencia en que de aquí al 13 de marzo, creo que es al día de las elecciones, tengamos la oportunidad de escuchar diferentes opiniones sobre lo que nos espera para los 4 años siguientes. Y así es como aprovecho y hágalo a cuña y anuncio la reunión próxima que va a ser para el 22 de febrero, y no sé si Cristina me puedes poner la imagen donde vamos a continuar oyendo a 2 personas con propuestas para el Senado y la Cámara. Para el Senado tenemos a Iván Darío Agudelo Zapata, candidato por el Partido Liberal al Senado, pues él tiene una connotación muy importante, quien fue el gestor de todo el proyecto que hoy en día es una realidad, que es el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y también va a estar con nosotros una persona que ya estuvo aquí hace 1 año y medio, en ese momento, que es Julia Miranda Londoño, que está de candidata a la Cámara por el Partido Nuevo Liberalismo, y Julia pues fue la directora de Parques Naturales y quiere quedar en el Congreso, específicamente en la Cámara, con una serie de propuestas y proyectos para el medio ambiente. Entonces, pues esta va a ser nuestra reunión para el 22 de febrero a las 6 de la tarde. Nuevamente, Marco, muchas gracias por habernos conseguido estos 2 excelentes ponentes o conferencistas, tu coordinación, a todos los asistentes, los comentarios, las preguntas que hubo, la buena disponibilidad que tuvieron pues los 2 conferencistas, las puertas abiertas que nos dejó Enrique Gómez para que el grupo de médicos que tengamos interés de hablar con él sobre cómo vemos la salud y todo lo que dentro de nuestra visión en el ejercicio profesional podemos aportar para llevar ideas al Congreso de la República y, por qué no decir, a la presidencia. No más, no sé si alguien de los asistentes quiera decir algo para finalizar. Si no, pues... No, si quieren yo simplemente me despido y ya los dejo. Claro, no, tienes los minuticos que sean. No, simplemente despedirme, darle muchísimo las gracias y decirles lo que estoy de acuerdo contigo con el tema del Congreso. Es muy importante, porque hay una cosa que podemos perder en estas elecciones que a nunca le ha faltado, que es la libertad. Hoy en día cualquiera se puede retirar del chat y no importa. Cualquiera me puede mandar un madrazo y no importa, porque está en libertad de hacerlo. Si nosotros elegimos mal, de golpe no lo vamos a poder hacer. Y nunca hemos sentido que no lo tenemos. Es simplemente un mensaje y también los dejo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, José Miguel. Un mensaje muy profundo que lo compartimos. Y así es. Y eso es lo que nos estamos jugando en esas elecciones del Congreso. Lo sabemos los que estamos acá. Y claro, ese mensaje lo tomamos a pecho, lo entendemos de corazón y en eso es que estamos quienes por lo menos tenemos la capacidad de opinión y de aportar sobre esto. Muchas gracias. De eso se trataba precisamente este foro. Saludos, José Miguel. Saludos, José Miguel. Bien, Alejandro. Bueno, gracias, profesor David. Buenas noches, Jorge. Gracias a los participantes. Gracias, Jorge.
No, Marco, muchas gracias por Un la abrazo. Linda noche. sugerencia de haberlo seguido. De eso se trata. Muchas gracias. Gracias, buena noche. Excelente. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, gracias. Pico, Jairo Rincón, Ernesto, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias.